Y vaya abriendo la escritura, iniciamos de una vez, vaya abriendo la escritura en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10, téngalo ahí listo, téngalo preparado. Y yo sé que Dios tiene algo precioso para nosotros. Amén. El tema de hoy pues lo hemos titulado Ha resucitado. Porque Él ha resucitado, es el tema de hoy, ha resucitado. Y sinceramente, iglesia, te comentaba, ¿te imaginas lo glorioso que va a pasar, lo glorioso que va a suceder en estos minutos, en estas horas, en donde, créeme, todo el mundo casi el mismo día, por decirlo aquí en Estados Unidos, a la misma hora, todo el mundo cristiano, todo el mundo que ama a Dios, que conoce a Dios, está celebrando la resurrección de Jesucristo. Están celebrando unidos todos, muchísimas multitudes, dice la Escritura, que si donde están dos o tres, con dos o tres reunidos en mi nombre, yo me manifiesto. Ahora imagínate todo el mundo cristiano celebrando, juntos, reunidos, celebrando que Él vive. Cosas gloriosas suceden, iglesia. Cosas poderosas. Espérate cosas poderosas mientras escuchas el mensaje. Así es que, dice la Biblia que desde Génesis se profetizó, desde el inicio de la humanidad y de la fundación de la tierra, se profetizó que Jesucristo iba a resucitar, que Jesucristo iba a tener victoria sobre la muerte, desde el Génesis. En una ocasión, en el Génesis, cuando Adán y Eva fallaron, Dios le dijo a la serpiente, le dijo al diablo, que es la serpiente, le dijo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, mugroso diablo. Bueno, no dijo mugroso, le dijo diablo. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Desde el Génesis, desde el momento que fallaron a Dios, desde el Génesis ya estaba profetizado que Cristo iba a resucitar. ¿Cuándo fue que la simiente de la mujer hirió en la cabeza a la serpiente? Cuando Jesucristo resucitó, cuando Jesucristo venció la muerte. Lo único que faltaba de vencer en este mundo, la muerte. Y cuando Jesucristo venció la muerte, fue cuando le dio en la cabeza al enemigo. Fíjate, desde el Génesis ya estaba profetizada la victoria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ¿esto qué nos enseña? Que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras, ya estaba profetizado que tú obtendrías victoria en tu vida. Ya estabas listo. Y por algo estás aquí oyendo la palabra de Dios, y por algo Dios te salvó, y por algo ahora eres un cristiano, una cristiana. ¿Por qué crees? Porque ya estaba profetizado que tu vida iba a encaminar en victoria, desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Los religiosos le llaman Semana Santa. La religión dice, es que es la Semana Santa. Iglesia, para los cristianos, las 52 semanas del año deben de ser santas. Son santas. Nosotros hacemos una exclusividad, ¿no? Todas nuestras semanas, las 52 semanas del año, son santas para el Hijo de Dios. Pero la religión dice, Semana Santa. Y no coma carne. Mejor que no coma chisme. No comen carne, pero andan comiendo chisme. No comen carne, pero andan comiendo envidia. No comen carne, pero andan comiendo odio. No comen carne, pero andan comiendo rencor. Esa es la vida del religioso. No es bíblico que usted deje de comer carne. Interpretan mal la Biblia. Que Semana Santa y que no coma carne. Y todos los líderes que hay de todas las religiones que usted pueda imaginarse y que conozca, todos los líderes de todas las religiones están muertos. El único líder de la religión verdadera, de la cristiana, está vivo, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro, todos están muertos, todos están en la tumba. ¿Sabes qué? Buda, el líder Buda de esa religión, de los budistas, dijo cuando se estaba muriendo, le dijo a sus discípulos más allegados, dijo, la verdad, no estoy seguro de que yo sea la verdad. Es más, no sé si existe la verdad absoluta y no sé si existe Dios. Eso le dijo a los discípulos, está en la historia de lo de ellos. El líder religioso Buda. Por eso no podemos decir, iglesia, todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos que hablen de Dios conducen a Dios. No, usted está equivocado. No todos los caminos conducen a Dios porque hablan de Dios.
La Biblia dice bien claramente que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos, ¿qué? Ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otra religión, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos más que en Cristo Jesús, porque Él fue el único que murió por nuestros pecados y fue el único que se ha levantado de la tumba, de la muerte. Así que todos los días están muertos. Y es bonito ser testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos son testigos de la resurrección de Jesucristo? Tú no estuviste ahí en esos momentos, pero lo crees. La resurrección se cree por fe, que Él resucitó. Mi esposa y yo somos testigos de que la tumba del Señor Jesucristo está vacía. Hemos tenido el privilegio de estar ahí en Israel, en la tumba del Señor Jesucristo, y ¿qué crees? Está vacía. Hay una sensación bien hermosa cuando tú visitas ese lugar. Una sensación que no, inexplicable, de un valoras a Jesús, estar ahí en ese lugar. Somos testigos entonces de que esa tumba está vacía hasta el día de hoy. Y siempre hay gente, siempre ha habido gente, desde la antigüedad, gente que ha querido desacreditar la palabra de Dios, que ha querido desacreditar la Biblia, que ha querido desacreditar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ya pasaron más de 2000 años, desde entonces andan buscando los huesos de Jesús. Hasta el día de hoy hay gente que se dedica a eso, y se le paga para tiempo completo, y andan dedicados a encontrar los huesos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para desacreditar que no resucitó. Y hace más de 2000 años que resucitó y todavía lo siguen buscando. Y que lo sigan buscando porque no los van a encontrar. Hay que le sigan gastando. Así es. Estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, iglesia, la palabra de Dios, es el único libro de todos los libros que hay en el mundo y de todos los que se han creado y de los que se van a crear y de los que hay hasta ahorita, pero es el único libro, la Biblia, el único libro que cuando tú lo lees, siempre el autor está presente. En ningún otro libro sucede eso. Podrás ir a una conferencia de un autor de un libro y te firma y él en ese ratito el otro se va. Y ni te peló, ni sabe ni quién es. ¿Cierto o no es cierto? Pero la Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está siempre presente. Qué bonito, ¿verdad? Que ahí está el autor diciendo, no, aquí estoy contigo. Cada vez que se te ocurra, aquí estoy contigo. Y si se te ocurre ya una vez al mes, pues una vez al mes ahí estoy contigo. O si se te ocurre cada hora estar leyendo la palabra, oh, aquí estoy contigo. ¿Alguien está escuchando? Es hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y fue en un huerto llamado el Edén, donde se perdió hacer la voluntad de Dios. Fue en un huerto llamado Edén, donde se perdió hacer la voluntad de Dios, pero también fue en un huerto llamado Getsemaní, donde se recuperó volver a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo fue al huerto de Getsemaní y que dijo, Señor, rogó 3 veces le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, 3 veces se lo pidió, o sea, pero dijo, él mismo aclaró y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, en un huerto se perdió hacer la voluntad de Dios, pero en otro huerto llamado Getsemaní, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama mucho, se recuperó volver a hacer la voluntad de Dios. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Getsemaní pasaron muchas cosas, iglesia, muchas cosas, pero una de las más importantes es que fue el lugar donde tuvo el mayor sufrimiento nuestro Señor Jesucristo. Pasó una crisis Jesús ahí. Usted lo vea, véalo en la palabra. Dice que cuando estaba orando, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Imagínense. Es literal, ¿eh? No crea que parecían gotas, no, su sudor eran gotas de sangre del sufrimiento, de la crisis, del momento tan difícil, porque estaba viendo que estando él metido en un cuerpo lo que le iba a doler. Todavía no lo arrestaban, pero en el Getsemaní pasó unos momentos bien difíciles, la crisis más difícil de su vida fue precisamente en el Getsemaní. Pero iglesia, algo que podemos aprender es que Jesucristo, ¿cómo enfrentó esa crisis? ¿Cómo respondió a esa crisis? ¿Cómo respondió a ese momento tan difícil que estaba pasando en el Getsemaní? ¿Sabes cómo respondió? ¿Sabes cómo lo enfrentó? Con oración. Iglesia, ¿cómo se enfrenta una crisis en tu vida? Con oración. ¿Cómo se enfrenta una situación muy difícil que estás pasando? Algo fuertísimo. Con oración, mi rey. Con oración. No es ir a alegar. No es ir a ponerte al tú por el tú.
Decirte, pues Él me hizo, yo también. ¿Alguien está escuchando? Es con oración. Él enfrentó la crisis más difícil en el huerto de Getsemaní con oración. Con oración vencemos todo igual. Todo, iglesia. Y en los momentos más difíciles de su vida, que fue precisamente en el Getsemaní, fue donde lo arrestaron. Estando en la crisis más fuerte, recuerda que él estaba en un cuerpo. Él vino y se metió y se humilló y se metió en un cuerpo como el tuyo y el mío y sentía como lo que tú sientes. Y estando en ese cuerpo, estando en el huerto de Getsemaní, en la crisis más dura de su vida, dice la Biblia que todos los discípulos lo abandonaron. Y como si no fuera poco, uno de los discípulos llamado Judas vino y lo traicionó con un beso. ¿A alguien le habrá pasado? Que ahorita te dan beso y mañana te dan la espalda. Nadie, ¿verdad? Bendito Dios. El Señor es bueno. Pero no te sorprendas, no te asombres si alguien de repente ahorita te da beso y mañana te traiciona. No te sorprendas, hombre. Está hecho de carne y hueso. Pues en el momento que está sufriendo nuestro Señor Jesucristo ahí en el Getsemaní, todos los discípulos lo abandonan y viene Judas y lo traiciona dándole un beso. Hasta el Señor Jesús le dijo, ¿así entregas, Judas, al Maestro con un beso? Se quedó callado. Y le decía, si alguien te puede comprender es Jesucristo. Él fue probado en todo. Él sabe lo que es una traición. Él sabe lo que es ser abandonado. Él sabe lo que es ser criticado. Él sabe lo que es, fíjate hasta dónde fue, hasta la muerte. Él sabe lo que es ser muerto por la gente que lo odiaba. ¿Alguien está escuchando? Si alguien te puede comprender y entender, es Jesucristo. Acércate a Jesucristo. No busques más consejería en otro lado. Jesucristo es tu consejero. Acércate a Él. Él tiene el alivio, Él tiene todo. Él pasó por todo y por eso te entiende en todo. Sería muy difícil que alguien te entendiera cuando no ha vivido lo que tú has vivido, pero Jesucristo fue probado en todo. Y Él te comprende en todo. Se lo llevan hasta la muerte. Pero eso fue en el Getsemaní. Y Judas, que era uno de los discípulos, lo traicionó. Tenemos un Dios maravilloso, iglesia, un Dios que se pasa en misericordia. Porque mira, Dios conoce el futuro. ¿Cuántos saben que Dios conoce el futuro? Dios sabía que Judas iba a traicionar a su Hijo Jesucristo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Claro que sí lo sabía. Pues mira, Dios sabiendo que Judas lo iba a traicionar, de todas maneras lo llamó al apostolado. ¿Alguien sigue escuchando? Sabiendo que lo iba a traicionar, lo llamó a ser discípulo. Que no quiso aprovechar la oportunidad Judas, esa es otra cosa. Pero lo llamó. Iglesia, Judas fue llamado. Judas fue amado. Judas estuvo cerca de Jesús. Pero escucha, iglesia, no es suficiente ser llamado. No es suficiente ser amado por Jesús. No es suficiente estar cerca de Jesús. Lo vemos aquí. Judas pasó todo eso y de todas maneras lo traicionó. ¿Sabes qué es lo necesario que tenemos que hacer como hijos de Dios? Ser comprometidos. No es suficiente que seas llamado, no es suficiente que ya tengas un ministerio, no es suficiente que estés cerca de Jesús, no es suficiente que te sientas amado por Él. Es necesario que te comprometas. Dios quiere hombres y mujeres comprometidos con Él. Que hagas compromiso con Dios. Que dejes de ser solamente un creyente, como veíamos hablando del tema del cuerpo de Cristo el jueves pasado, que estamos dando. Si tú te has estado perdiendo todas las series que ya terminamos, de todos los jueves estuvimos dando una serie del cuerpo de Cristo, te perdiste algo tremendo. Consíguelo y puedes conseguirlo, pide las grabaciones, porque es muy necesario que sepas lo que es el cuerpo de Cristo. Bueno, estábamos comentando el jueves pasado, precisamente, cómo era necesario que nos amemos unos a otros. Y que Judas, aunque fue llamado y aunque fue amado y aunque estuvo cerca de Jesús, traicionó a Jesús, no es necesario, no es suficiente ser llamado, necesitamos hacer compromiso. Y veíamos el jueves pasado que es necesario que como hijos de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos compromiso, que dejemos de ser creyentes. Hay gente que no es miembro del cuerpo de Cristo, nomás es un creyente, o nomás es alguien que se congrega, pero no se compromete. Solamente los que se comprometen son los que logran la bendición y una vida de resurrección de Cristo. Están muy callados, iglesia, pero reciban la palabra.
Porque eso es, no es suficiente que seamos llamados, necesitamos comprometernos con la palabra de Dios, comprometernos con Cristo, comprometernos con Dios. Y hubo varias resurrecciones. La Biblia menciona varias resurrecciones. Hubo unos, profeta Elías, profeta Eliseo, hicieron resurrecciones de hijos, de viudas y todo eso. Hubo resurrecciones de cuerpos humanos. Está la de Lázaro, está la de hija de Jairo, el hijo de una viuda. Están varias resurrecciones que vienen escritas en la Biblia. Pero ¿sabes qué, iglesia? Todas esas personas que murieron, la hija de Jairo, Lázaro, los hijos de las viudas que resucitaron, Elías y el otro profeta, todos ellos volvieron a nacer, resucitaron, pero resucitaron igual de como eran antes. Cuando volvieron a resucitar, murieron primero, pero cuando resucitaron, volvieron a resucitar y volvieron a ser los mismos que eran antes. Si Lázaro era enojón, antes de morirse, si era comelón, pues se murió, Jesús lo resucitó, pero cuando resucitó igual, comelón, enojón. Sí. ¿Alguien está escuchando? Pero nuestro Señor Jesucristo, muy diferente. Él cuando murió lleno de pecado, lleno de maldad, porque llevó toda tu maldad y llevó todo tu pecado. No solo llevó todo el pecado de todos los que estamos aquí, llevó todo el pecado de toda la humanidad que está ahorita viviendo presente, y toda la humanidad que ha vivido de siglos y siglos, y toda la humanidad que está por vivir, llevó toda esa maldad y todo ese pecado. Así murió el Señor Jesucristo, con maldad y con pecado, porque lo tenía que llevar. Pero cuando resucitó sin maldad, sin pecado, libre completamente y glorioso para ayudarte a que vivas una vida de resurrección. Dale un aplauso a Jesucristo. Es la diferencia. La gente que resucitó como Lázaro y la hija de Jairo, resucitaron, pero volvieron a morir. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero ya no volvió a morir, Él vive para siempre. Es la diferencia de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Es hermoso. Y quiero hablarte ahora del poder de la resurrección, iglesia. Qué hermoso es saber que Jesucristo resucitó, y porque lo tienes que creer, ¿eh? Esto funciona solamente si lo crees. Esto es para que los que creen. Tú tienes que creer que Jesucristo resucitó. Si tú no crees que Jesucristo resucitó y que fue una historia nada más, nada va a suceder en tu vida, nada va a ser transformado en tu vida. Tienes que creerlo. Quiero hablarte ahora entonces del poder de su resurrección. Jesucristo resucitó para darte vida y vida eterna, pero también para que camines en esta tierra con el poder de su resurrección. Hoy en día hay cristianos que no caminan con nada de poder de resurrección. Nada más caminan porque tienen que caminar. Pero no hay poder de resurrección. Y Cristo vino a resucitar para darte poder de resurrección aquí en la tierra y para darte aparte vida eterna. Pero es bonito caminar en el poder de su resurrección. De eso quiero hablarte ahora. Y lo primero que tenemos que hacer fue lo que hizo Jesucristo. Jesús, antes de resucitar, tuvo que morir. ¿Cuántos saben que antes de que resucitara tuvo que morir? Primero tuvo que morir. O sea, no se puede hablar de una resurrección si no primero se muere. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ese es el primer punto. Tú quieres empezar a caminar en el poder de la resurrección, tienes que aprender a morir. Tienes que aprender a morir a tu yo. Tienes que aprender a morir a tus pecados. Mira, una paloma golpeó aquí la ventana como que se quiso meter, la paloma del Espíritu Santo, una paloma blanca. Santo Dios. Muy bien, pero ¿cómo quieres vivir el poder de la resurrección? Tienes que morir a tu yo, tienes que morir a tu pecado, tienes que morir a tu voluntad, iglesia. Tienes que dejar que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Por eso no creces, por eso no hay poder, porque sigues haciendo, te aferras a seguir haciendo tu voluntad. Porque la mayoría de las veces la voluntad de Dios duele. ¿Me estás escuchando? La mayoría de las veces la voluntad de Dios duele. Y entonces como duele, prefieres que no te duela tanto y sigues haciendo parte de la voluntad de Él y parte de la voluntad. No. Si quieres realmente vivir el poder de resurrección, necesitas morir. Y mientras no mueras, no va a haber ese poder en tu vida. Necesitas aprender a morir. Jesús tuvo que morir antes de resucitar. Y ahí empezó el poder de su resurrección. Ve conmigo ahora sí la escritura que les dije, Filipenses capítulo 3, versículo 10.
Filipenses 3:10. Mira lo que dice Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegando a ser semejantes a él en su muerte. No está hablando de su muerte física, está hablando de la muerte de tu yo, de tu alma. Cuando tú aprendes a morir a ti, entonces el poder de Dios viene sobre tu vida. ¿Por qué es que la Biblia que dice que, cuando dice que en la debilidad es donde me perfecciono? Ahí se perfecciona el poder de Jesucristo, en tu debilidad. Cuando empiezas tú a debilitar tu carne, decir, se acabó mi yo, se acabó mi voluntad, se haga tu voluntad, Señor. Y empiezas a vivir una vida gloriosa llamada de poder de resurrección. Y Pablo aquí está diciendo, a fin de conocerle, Pablo está diciendo, que conozcan que el poder de su resurrección, caminen, dice, cristianos caminen en el poder de su resurrección, pero conozcan ese poder de su resurrección, conózcanlo y vívanlo, y caminen en él. Importante conocer el poder de la resurrección. Increíble. Conocer, aprender a caminar en su poder. Hay gente que sabe que Jesús fue muerto. Hay gente que sabe que Jesús fue crucificado. Hay gente que sabe que Jesús fue a la sepultura, pero no conocen el poder de su resurrección. Y saben inclusive que resucitó, pero no conocen el poder de su resurrección y no caminan en el poder de su resurrección. Y es lo que Dios quiere que a partir de hoy empieces a hacer, aprender a caminar en el poder de su resurrección, iglesia. ¿Qué es caminar en el poder de su resurrección? Es caminar en vida nueva. Porque todavía hay mucha vida vieja en algunos de ustedes, porque no están caminando en el poder de resurrección. Porque para empezar, no han muerto a su yo, no han muerto a mi voluntad, y no ha podido manifestarse el poder de resurrección. Y Pablo decía, conozcamos ese poder de resurrección. Conozcamos ese poder de resurrección. Una vez que Jesucristo resucitó, vino con poder. Oye, iglesia, cuando Jesucristo resucitó, escucha, cuando Jesucristo resucitó, ¿qué tan gloriosa será la resurrección y el poder de su resurrección? Que cuando Él resucitó, lea la Biblia, de veras ahí lo dice, que cuando Él resucitó, se manifestó 40 días, no más, solo 40 días, resucitado a más de 500 hermanos, pero nada más duró 40 días manifestándose después de que resucitó a la gente. Y en esos 40 días, dice la Biblia, que en esos 40 días hizo muchos milagros, imagínate el poder de la resurrección lo que tiene, hizo tantos milagros que dijo uno de los discípulos, que si escribiéramos en todo lo que hizo en libros, no cabrían los libros en la tierra. ¿Estás escuchando? ¿Te das cuenta la magnitud del poder de su resurrección? En 40 días que Él dice que hizo todavía muchos milagros, y que si los estuvieran escritos todos en los libros, esos libros no cabrían en la tierra. Y lo hizo en 40 días. Y no están escritos. Porque el poder de su resurrección, iglesia, es increíblemente grande. Maravilloso. Mueve circunstancias, mueve montañas. Hace todo lo que tenga que hacer en beneficio de sus hijos. El poder de la resurrección. Y tú tienes que aprender hoy a caminar en el poder de su resurrección. ¿Cuántos quieren aprender a caminar en el poder de su resurrección? Así es. Y vamos a hablar de Lázaro. Jesucristo vino, nos resucitó, nos dio nueva vida, y Él resucitó, venció la muerte, te libró del pecado, te libró de ataduras, te salvó con la sangre de Cristo que derramó en la cruz de Calvario, pero su resurrección te da ahora vida nueva. Y quiero hablarte de Lázaro. ¿Por qué de Lázaro? Porque Lázaro fue una de esas personas que Jesucristo resucitó estando aquí en la tierra. Y escúchame, Lázaro representa claramente, y agárrate porque aquí es donde empieza realmente el mensaje, Lázaro representa claramente lo que es vivir en el poder de su resurrección. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Lázaro representa clarito cómo caminar en el poder de su resurrección, porque Lázaro fue resucitado. Pero tenemos que ver qué tuvo que hacer y qué decisiones tuvo que tomar Lázaro para que caminara en el poder de su resurrección. Amén. Les vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren caminar en el poder de la resurrección de Jesús? No los veo muy convencidos. ¿Cuántos quieren caminar en el poder de la resurrección de Jesús? Ok.
Bueno, entonces escuche esta palabra, escuche este mensaje que ya está atentamente escuchando. Jesús en una ocasión le dijo a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, cuando Lázaro estaba en el sepulcro, que ya se había muerto, les dijo, es que yo soy, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Le dijo a Marta y a María, las agarró a las dos, les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos saben esa escritura? Eso se lo dijo a María y a Marta cuando su hermano Lázaro estaba en la sepultura. Les dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Iglesia, aunque estés muerto, vas a vivir. Aunque estés pasando momentos de muerte en las situaciones, van a vivir. Pero dice claramente, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No se salteó el que cree en mí, no se lo salteó. No dijo, yo soy, no le dijo Marta a María, yo soy la resurrección y la vida, y aunque estés muertos, vivirán. No, dijo, antes de eso dijo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se necesita creer en el poder de su resurrección, iglesia. Necesitas creer, tener fe y saber que Él resucitó y que su poder puede manifestarte en tu vida y que tú puedes empezar a caminar en el poder de su resurrección, en victoria, en una vida nueva. Porque has estado luchando y llevando batallas y no logras llevar una vida nueva. Todavía tu vida trae muchas cosas antiguas, toda tu vida trae muchas cosas del pasado, porque no has aprendido a caminar en el poder de su resurrección. No has aprendido a caminar en el poder de su resurrección. Y mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 43. Juan 11, 43. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Versículo 44. Y el que había muerto, se está hablando de Lázaro, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué hizo Jesús cuando Lázaro estaba en la sepultura? Lázaro ya tenía 4 días adentro. Nomás imagínate el olorcito que se aventaba Lázaro. 4 días, increíble. Pues llegó Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice que alzando su voz, dice el versículo 43, que clamando a gran voz, le dijo, Lázaro, ven fuera. Le dio la orden de que saliera y que resucitara. Iglesia, para aprender a caminar en el poder de su resurrección, necesitamos hacer y tomar decisiones muy prácticas. Necesitamos hacer unas cosas muy prácticas en tu vida, si es que deseas caminar en el poder de su resurrección. Y te las vamos a mostrar en la palabra por medio de la resurrección de Lázaro. Pero ¿cuántos están interesados en aprender esas cosas prácticas que puedes hacer en tu vida para que camines en el poder de su resurrección? ¿Cuántos están interesados en eso? ¿Quieren conocer esas cosas prácticas? Muy bien. Entonces estamos en Lázaro. Lázaro ya está muerto, ya tiene 4 días, ya llegó Jesús para resucitarlo. Pero lo primero que veo yo en Lázaro, lo mismo que Jesucristo, que para que lo resucitaran primero tuvo que morir. Cosas muy sencillas. ¿Sí? ¿Quieres caminar en el poder de su resurrección, vida nueva y llevar bendición por todos lados y victoria en todo lo que haces? Muere a ti, muere a tu carne, muere a tu yo, muere a tu voluntad. Y entonces el poder de la resurrección va a poder manifestarse en tu vida. Es lo primero que veo en él. Segunda cosa que veo es que a Lázaro lo sepultaron. Lo pusieron allá aparte, en un lugar aparte allá, fuera de los vivientes, aparte de todos, hasta de los mismos muertos, los separan. Sepultado quiere decir apartado, lo pusieron en un lugar aparte. Entonces, si tú quieres empezar a caminar en el poder de su resurrección, necesitas tomar tiempo aparte con Dios. Necesitas tener comunión con Dios. Necesitas apartarte con Dios. Necesitas tener ese tiempo fresco con Dios, apartarte con Él. Estarte apartando con Él. En la sepultura estaba apartado Lázaro. ¿Qué es apartarte con Dios? Es vida de oración. Aló, iglesia, es vida de oración. Tú tienes que tener vida de oración. Líderes. Tú no puedes poner excusa de no tener una vida de oración, por favor. Eres líder. Deje de andar nomás, eres líder. ¿Querías ser líder? Hay responsabilidades. Les hablo a todos los que son líderes. Usted no puede tener excusa y no tiene tiempo de dar. Usted tiene que tener su tiempo de consagración y su tiempo de apartarse para el Señor.
Y aquel que diga, bueno, pues yo no soy líder, ya me la libré. No, usted también tiene que apartar, pero más el líder porque tiene más responsabilidad. Entonces, todos tenemos que apartar. Fue lo primero que veo, que los sepultaron, lo apartaron. Tienes que tener vida de oración. Orar. Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo cuando estaba en la crisis más difícil en el Getsemaní? Oró. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo enfrentó y cómo respondió cuando estaba pasando por el momento más difícil, la crisis más dura en el Getsemaní? Oración. Oró. Ahí está la clave. Usted tiene que tener tiempo para apartarse. Tercera cosa que vemos aquí, en Lázaro, cuando lo iban a resucitar, es que Lázaro, iglesia, escucha, Lázaro tuvo que oír la voz de Dios. Había muchas voces. Estaba allá adentro, muerto. Y había muchas voces afuera. Imagínate, sabían que Jesucristo estaba ahí y que estaba por hacer algo. Y la gente siempre quiere saber en dónde está el chisme, ay, ¿qué va a hacer Jesús? En multitud estaban afuera de la tumba de Lázaro, multitudes de gente. Y unas hablando, la mayoría hablando puras cosas negativas. ¿Qué va a hacer Jesús aquí? ¿Y a poco va a levantar? Ya tiene 4 días adentro, ya hasta huele mal. ¿Qué es lo otro? Lázaro tuvo que aprender a oír la voz de Dios. Cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, él tuvo que identificar la voz de Dios. ¿Alguien está escuchando? Tú tienes que, si quieres empezar a caminar en el poder de su resurrección, tienes que aprender a distinguir, iglesia, a discernir la voz de Dios. Siempre la voz de Dios te va a estar hablando, pero hay muchas voces que te van a querer confundir. Y tú tienes que saber discernir cuál es la voz de Dios. Y para poder discernir cuál es la voz de Dios, pues tienes que tener tiempo para apartarte con Él. Tienes que tener tiempo de oración, porque es como tú vas a distinguir la voz de Dios. Pero pastor, ¿cómo le hago? Yo quisiera que Dios me hablara así, con voz audible, pues yo también quisiera. Pero no, hasta ahorita no he hablado así en voz audible. Dios te habla al corazón, a tu mente, a tu ser. Te dice, entonces tienes que aprender, es lo que yo veo. Lázaro tuvo que distinguir la voz de Dios. Que cuando era la voz de Jesús, era la voz de Jesús, no era otra voz. ¿Cómo hablamos con Dios? Cuando tú oras con Él. Cuando tú oras, le hablas a Dios. ¿Cómo Dios te responde? Cuando tú lees la palabra. No hay otra iglesia. Si yo quisiera que Dios me apareciera en un ángel, un fuego y una luz y... No. ¿Cómo hablamos con Dios? Con la oración. ¿Y cómo Él habla con nosotros? Leyendo su palabra. Ahí te empieza a hablar Dios, te empieza a confirmar. Pero necesitamos empezar a distinguir la voz de Dios. ¿Qué otra cosa tuvo que hacer Lázaro? Cosas prácticas. ¿Cuántos saben que son cosas prácticas? Que puedes poner en tu vida y empezar a caminar en una vida de resurrección, de poder de resurrección. Otra cosa que vemos en Lázaro es que Lázaro tuvo que ser liberado. Oye, a los cuerpos se les enredaban unas vendas. Tienen su nombre, no le puedo decir todo, y unas vendas y enredaban todo el cuerpo y no les daban nomás una vuelta, le daban muchas vueltas y estaba total, así los cuerpos todos así, mira, las embalsamados, como se le llama, ¿verdad? Las manos atadas, los brazos, los pies, todo, con muchas vueltas, todo. Y Lázaro tuvo que ser libre antes de empezar a caminar en la resurrección. Antes de salir de la tumba, porque cuando ya sale de la tumba y que va caminando, pues va caminando ya en la resurrección. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero antes de caminar en la resurrección, de Dios, de que Cristo estaba haciendo, tuvo que ser liberado. Estaba todo amarrado. ¿Cómo caminaba? ¿Cómo caminas tú todo embalsamado? Digan, camine. No puedo, camine, a ver cómo es. Pues así todo, así como las mamás de hoy cuando tienen recién nacidos. ¿Ha visto cómo les hacen taquitos a los niños? Y todos así, los pobres niños están así, apenas sacan la carita así. Que si los niños pudieran hablar, le decían, mamá, no manches, o sea, pero como no se pueden defender, no se los traen como taquitos. Así estaba Lázaro. Pero tenía que ser primero liberado antes de empezar a caminar en resurrección. Y esa liberación tenía que ser desatado, esa liberación solamente la hace la sangre de Cristo. Su muerte, la muerte de Cristo en la cruz fue la que liberó de todas esas ataduras. La sangre de Cristo fue la que te hizo libre, la que te saca de todo vicio, de todo mal hábito, de toda atadura.
Pero tienes que primero dejar que la sangre y creer que la sangre de Cristo tiene poder para liberarte, para entonces que puedas caminar en resurrección. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? No puedes empezar a caminar en el poder de su resurrección si todavía estás así, con los vicios, con tanta cosa. Tienes que dejar ser liberado. Ahora, Lázaro estaba así y él no podía liberarse. Tú no puedes liberarte tampoco de las ataduras, tiene que ser la sangre de Cristo. Tienes que dejar y creer que Jesucristo te puede liberar. Así sea tengas un vicio muy arraigado, si tengas malos hábitos, tengas demasiados malos pensamientos, lo que tengas, la sangre de Cristo tiene poder para liberarte de todo el mal. Que empieza a caminar en el poder de su resurrección. Entonces Lázaro tuvo que oír la voz de Dios, tuvo que distinguir la voz de Dios, tuvo que ser liberado. Y también Lázaro tuvo que cambiar de posición. Lázaro estaba, pues imagínate, es un muerto, ¿cómo lo ponen? Ni modo que lo pongan en la tumba así parado, no, lo pusieron acostado en el piso. O en una semicamita piedra, no sé cómo, pero estaba acostado, tumbado en el piso. Lázaro tuvo que cambiar de posición. Cuando oyó la voz, tuvo que cambiar de posición, tuvo que dejar de estar acostado y tuvo que pararse, como pudo, tuvo que pararse, cambiar de posición. ¿Quieres estar en el suelo? ¿Quieres estar en una posición y que no la cambies y sigues en el suelo y sigues tirado? Es que te sientes una víctima. Ya deja de sentirte víctima. Ya deja de sentirte pobrecito de mí, pobrecita de mí. Ay, es que cómo he sufrido. Déjeme le platico, pastor, cómo he sufrido. Tiene unas 7 horas para platicarle a gusto todo. O sea, no, deja de hacerte el sufrido, la sufrida y de culpar a los demás y sentirte la víctima. Porque así no vas a poder caminar en el poder de la resurrección. Tienes que cambiar de posición. Sigues tirado porque quieres seguir tirado. Porque quieres seguir dando lástima. No, levántese. Y cambie de posición. Lázaro se tuvo que cambiar de posición y dejar de dar lástima. Otra cosa que hizo Lázaro es que tuvo que cambiar de ambiente. Escucha, iglesia, tuvo que cambiar de ambiente. ¿Qué es cambiar de ambiente? Tuvo que cambiar del lugar donde estaba. En el momento que oyó la voz que dijo, Lázaro, ven fuera, tuvo que cambiar de ambiente. O sea, ya no podía seguir viviendo en esa cueva, en esa sepultura, porque esas cuevas y esas sepulturas fueron hechas para los muertos y Lázaro ya estaba vivo. ¿Alguien está escuchando? Tú tienes que aprender y decidir cambiar el lugar donde estás. Ya deja de frecuentar los lugares que no tienen vida. Escucha, iglesia, deja de visitar lugares y frecuentar lugares que no te dan vida, que nada más te dan muerte y no te traen nada de vida espiritual. Jesucristo cuando resucitó, Jesucristo cuando salió de la tumba, iglesia, nunca más regresó a la tumba. ¿Alguien está escuchando? Si ya Jesús te sacó de ese lugar, ¿por qué te vas y visitas otra vez? De veras, queremos aprender a caminar en el poder de su resurrección. Haz esas cosas, son cosas prácticas en tu vida. No le eches la culpa a nadie, ni a los amigos, no, tú toma esas decisiones prácticas en tu vida y vas a empezar a caminar en el poder de su resurrección. Así es que tuvo que cambiar de posición y tuvo que cambiar de ambiente, de lugar. Increíble. ¿Quieres realmente estar en lugares donde se mueva el poder de su resurrección? Busca lugares donde habitan los resucitados. Mantente en las iglesias cristianas, mantente donde están los resucitados y vas a caminar en el poder de su resurrección. Por eso batallas, se te hace pesada la vida cristiana, porque no haces esas cosas prácticas. Otra cosa que yo veo que Lázaro tuvo que hacer es que Lázaro tuvo que caminar por fe. Lázaro tuvo que caminar por fe. Mira, es bien claro eso. Oyó la voz que le dijo Jesús, Lázaro, ven fuera. Pero él tuvo que caminar así como podía, porque dice que él salió de la tumba, así todo embalsamado, salió de la tumba. Imagínate cómo iba, no sé cómo le hizo, pero sí. Él tuvo que caminar por fe, porque dice la Biblia que su cabeza estaba toda tapada con un sudario. Se usaba un sudario y no nomás estaba una vuelta, eran muchas vueltas también en la cabeza. Entonces no veía nada. ¿Para dónde salía? Estás en la cueva,
oyes la voz. ¿Y luego? ¿Qué si te vas contra la misma pared o te vas más adentro de la cueva? Él tuvo que caminar, no por lo que veía, iglesia, sino por fe. ¿Cómo se guiaba? Pues se guiaba oyendo la voz de Jesús. Del lado por donde veía que se oía la voz, por ahí sabía que estaba la salida. ¿Alguien está escuchando? Pero se siguió guiando por la voz de Dios. Ya deja de guiarte por las circunstancias, iglesia, guíate por la voz de Dios. Tú no caminas por lo que ves, tú caminas por fe. Tú no caminas por las circunstancias, caminas por lo que ya Dios dijo y por lo que le has creído a Dios. Sigue caminando. Él tuvo que caminar por fe, no veía y caminó hacia la salida. ¿Cómo lo hizo? Guiándose por la voz, porque oía la voz. Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera, Lázaro. Y supo distinguir. Tenemos que guiarnos, iglesia, por la voz de Dios. No tomes cualquier decisión, algo que sea la voz de Dios. Dios es claro para decirte las cosas, no te preocupes. No te va a confundir. ¿Cuántos están escuchando y recibiendo una palabra? Y por último, Lázaro tuvo que cambiar de amistades. Lázaro tuvo que cambiar de amistades y con la gente con la que se juntaba. Mira, versículo 44, donde estamos ahí en Juan 11, 44. Y el que había muerto, si me ponen de nuevo, Juan capítulo 11, pero el versículo 44. Miren lo que dice la Escritura. Y el que había muerto, o sea, Lázaro, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. O sea, Jesús le encargó a algunas personas, no les puede encargar a todas, nomás a algunas. Les dijo a algunas cuando vio que Lázaro iba saliendo así como podía, le dijo a algunas personas, hey, desátenle y déjenlo ir, o sea, ayúdenle, desátenlo, quítenle las ataduras, háganlo libre. Pero ustedes, él no puede, vayan ustedes ya. ¿Esto qué nos enseña, iglesia? Que no toda la gente es usada para desatarte y ayudarte a ser libre, nomás algunas. Yo lo que veo es que Lázaro tuvo que cambiar de amistades, ya no pudo irse con cualquier amistad, más que con las que Jesús le dijo, hey, ustedes desaten, ayúdenle a ser libre. Iglesia, no todas las amistades te ayudan a ser libre, al contrario, hay amistades que en lugar de desatarte y hacerte libre, te atan más y te esclavizan más. Pero ahí estás tú sin discernimiento. ¿De veras queremos caminar en el poder de la resurrección? Pongamos en práctica estas cosas. Sencillo. Y el Señor va a hacer que camines en el poder de su resurrección. Increíble. Lázaro tuvo que cambiar de amistades. Iglesia, hay gente aquí mismo que me está escuchando, que ha llevado vida de derrota y vida de fracaso, o tiene muchos años en derrota, en fracaso. La razón, por con quien se junta. La razón, por con quien anda. Ya, tomas una decisión y vámonos. Toma las amistades que convienen. Me voy a juntar en el lugar donde estén los resucitados, los que dan vida. Y empiezas a caminar en el poder de su resurrección. Porque hay gente que se le hace muy difícil servir a Dios, se le hace pesado. En lugar de un deleite se le hace una carga por todo esto, porque no toma decisiones así sencillas y prácticas. Puede haber gente, iglesia, escucha de nuevo, puede haber gente que empezó contigo desde un principio, gente que empezó contigo, pero que ya no es bueno que siga contigo. Hay casos, claro que sí, tú tienes que discernir. Gente que empezó contigo desde un principio, pero ya no es bueno que siga contigo. ¿Por qué? Pues porque tú ya estás en otro, ya no sintonizan en la fe, ya no es la misma fe, ya no creen en lo mismo. Algo pasó, y es bueno que ya no sigan contigo. No estoy hablando del marido y la esposa, No se me bueno, porque los maridos luego se van por otro. O sea que ya no es bueno que empecé con la que empecé. No. Usted tiene que seguir con la que empezó. Y usted, mujer, tiene que seguir con el gordito ese con el que empezó. Que antes no estaba gordito, pero así como está ahora. Así es. Mira, Abraham dice la Biblia que iba caminando a llevar a Isaac al monte a sacrificarlo. Y dice la Biblia que iban Isaac, Abraham, y llevaba 2 sirvientes y unos burros. Ya iban todos juntos al monte a sacrificar a Abraham, a su hijo Isaac. Pero llegó una distancia antes de empezar a subir a la montaña que paró a los 2 sirvientes y les dijo, escucha, por favor no te me distraigas. Les dijo a los 2 sirvientes, hey, ustedes hasta aquí llegan.
Sí, desde el principio vienen conmigo y mi hijo, y con los burros, pero hasta aquí llegan. Hasta aquí llegan y aquí ya, nada más, el muchacho y yo avanzamos para allá, pero ya ustedes no. Aquí hay que, ay, les dijo, y me cuidan los burros. Sí, porque les encargó los burros. Y ellos, y si, ya nada más Abraham siguió con Isaac. Porque así es, iglesia. Es lo que hacía el Señor Jesucristo. Cuando tenía que hacer una oración así de resucitación o algo tremendo. No le importaba de lo que pensaban los otros 9. Nomás jalaba 3, Pedro, Jacobo y Juan. Ustedes, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan, métanse conmigo, vamos a orar. Y los otros 9, hay que esperar. Que opinen, que critiquen, que digan lo que quieran, pero ahorita ellos estorban. Está bien su fe hasta aquí, pero hasta ahí llega su fe. Y nomás Pedro, Jacobo y Juan están conmigo. El mismo Señor Jesucristo tenía sus íntimos. No que te separes de todo el mundo y les no te malinterpretes. Tienes que tener amigos, amistades, contactos, pero estoy hablando de la intimidad con los que Dios dice que tienes que tener intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, iglesia, por favor.